Pues muchas gracias, ¿verdad?, a todos. Buenas tardes. Y como diría Lope de Vega, ya vamos entrando por el último terceto del soneto, lo que viene a ser ya nuestro último tramo ya de la jornada. La propuesta que yo, antes de nada también mis agradecimientos al Museo del Prado por brindarnos esta oportunidad de estar aquí y sobre todo también a Enrique por su buen hacer y su buena disposición en todo momento para llevar a cabo siempre estos encuentros. La propuesta que yo traigo o he elaborado se titula Las hilanderas en clase de lengua y literatura, una aplicación interdisciplinar. Es una propuesta didáctica que va a tener como eje vertebrador este cuadro únicamente, en principio, únicamente un cuadro del que vamos a ir entresacando multitud de temas y multitud de actividades, ¿verdad? En torno a él girarán estas actividades que serán previsiblemente muy dinámicas y pretenderán sobre todo tener al alumno como protagonista de todas ellas y sobre todo que le ayude a unos descubrimientos no tanto culturales o académicos, sino también sociales y personales. Podemos preguntarnos, ¿verdad?, ¿por qué el cuadro de las hilanderas? Esta motivación viene sobre todo por todo lo que este cuadro pues a mí me ha despertado en un momento dado. Entonces, sobre todo, lo que pretendo es una educación a través de la emoción. Pienso que no hay nada mejor que comunicar desde la propia experiencia emocional. Por ello, cuando yo contemplé este cuadro en esta casa, en el Museo del Prado, haciendo un curso también aquí en el museo, ¿verdad?, me despertó un festival de emociones que son las que yo pretendo despertar en los alumnos. En él, en este cuadro, más que ver, sentí proyectadas grandes inquietudes o, por qué no, grandes deseos de futuro. Me pareció un cuadro vitalista y valiente, pero también melancólico. Un cuadro que pareciera hablar y formular una invitación a perdurar en el tiempo y a construir una nueva época, porque Las hilanderas, desde mi punto de vista, es un canto al alma femenina. Cada una de las mujeres que aparecen en el cuadro de Velázquez representa una faceta de la mujer en general acuciada por el movimiento de la rueca en continuo movimiento. Por lo tanto, es un cuadro cargado de movimiento y ajetreo. Es decir, si nos acercamos a él, podremos escuchar un escenario vibrante y casi estruendoso en el que se percibe el ruido de la rueca en su constante girar, el ruido del hilo al deshacer un ovillo, el ruido de los tejidos, el ruido de los pliegues de las faldas de las mujeres. También es posible escuchar un posible ronroneo del gato o las distintas conversaciones de las protagonistas. Unas y otras simulan diversos diálogos en la primera escena, pero de la escena de atrás también nos llegan ecos de las tres damas que contemplan a Palas Atenea y a Aracne, ecos en forma de susurro, así como el sonido del movimiento frágil de los tejidos de sus atuendos, y en un tono más elevado podemos percibir y escuchar la disputa que entablan Palas Atenea y Aracne, una disputa que nos puede sobrecoger y que parece dirigir la diosa en forma de increpación a Aracne. El sonido de los movimientos de estas dos mujeres al gesticular también es perceptible, como también los sonidos evocadores del tapiz pintado. Vemos que estamos jugando con una serie de sensaciones, de gestos, de sonidos, ¿verdad?, un poquito todo lo que se ha venido haciendo en las exposiciones anteriores. Así pues, Las hilanderas es, por lo tanto, un cuadro muy sensorial y por ello permítanme leer una descripción que puede servir, una descripción sensorial del cuadro, que es una de las pretensiones de esta unidad didáctica. Es decir, que los alumnos no solamente contemplen un cuadro visualmente desde el punto de vista físico, sino que entren a formar parte del cuadro. Más que entren también es que lo sientan. Pues esta descripción un poquito les puede servir de referencia para futuros trabajos que vamos a proponer a lo largo de la exposición. La escena donde se desarrolla Las hilanderas, visualmente la percibimos a través de la técnica del claroscuro. Es decir, percibimos dos ambientes matizados por la luz. El itinerario que debemos recorrer es el de los colores ocres hacia los colores brillantes de la segunda escena. Simbólicamente podemos interpretar que este camino es el que debe andar la mujer, pues el propio movimiento de la rueca, así como la prisa y el ajetreo que se produce en un ambiente cerrado donde se trabaja,
Le recuerda que el tiempo huye en cada movimiento de la rueca y huye muy deprisa. Por ello, le insta no tanto al disfrute del amor en su juventud, como es el tópico literario Coligue Virgo Rosas, sino a un carpe diem más general, a aprovechar su momento y, ¿por qué no?, su momento intelectual. Ellas deben salir de esa oscuridad del primer plano para ir hacia la luz del segundo, donde hay una exposición artística, donde se está valorando la capacidad creativa e intelectual. Y ellas, todas las mujeres, pueden ser también protagonistas y artistas. El cuadro de Velázquez es una invitación a que los espectadores nos adentremos dentro del escenario que dibuja y recorramos esa sala en la que percibiríamos el tacto suave del pelo del gato o el tacto cálido de la lana y de los ovillos, también el tacto frío de los tejidos más luminosos o el tacto más áspero y duro de la madera de muchos de los elementos que conforman la escena. Por otra parte, en este paseo por el interior del cuadro percibiremos un olor muy visual, cerrado y concentrado, propio de un ambiente hermético de un taller de hilado del que se desprende un olor artesano y un olor a sueños nostálgicos de un futuro proyecto que se cuela por el olor del tapiz elaborado en el que el paisaje abierto de la naturaleza inunda de luz la escena total. En definitiva, me ha parecido que este cuadro puede ser muy pertinente incluirlo en una propuesta didáctica en el que los jóvenes podrán establecer interrelaciones con otros ámbitos. Les ayudará a practicar la observación minuciosa, de la que podrán extraer sus propias conclusiones. Además, les ayudará a entender un pasado que les servirá para comprender su pasado. Y más allá de todo esto, quedará grabado en ellos el germen del aprecio, el respeto y el cariño por la obra de arte. ¿Una historia de historias o tu propia historia? ¿Verdad? Esta sería una de las preguntas con las que trabajaríamos y con las que daríamos inclusión al propio alumno, ¿verdad? Descubrir las historias que se plantean en el cuadro, en los diferentes planos, caracterizar a cada una de las mujeres que actúan, averiguar si existe un narrador de estas historias, ¿verdad? Porque esa es una faceta muy importante para interrelacionar con el texto narrativo. Y, por supuesto, ese narrador a quién se dirige en este juego intra o extratextual de esta narración pictórica. De ahí la importancia de conocer a través de la emoción, ¿verdad? Amar el conocimiento a través del arte y despertar, sobre todo, esta palabra tan bonita, despertar, a través de la observación. Y así, como venimos diciendo, hacer partícipe al alumno del propio cuadro que está observando. Bien, la propuesta didáctica es una propuesta muy abierta, muy flexible, tendrá dos partes. La que yo presento en un principio es la que vamos a desarrollar en el aula, pero tendrá una segunda parte muy interactiva también ya en el propio Museo del Prado. Irá dirigida en principio a tercero de la ESO, y digo en principio porque también de aquí pues se puede acoplar incluso a primero de bachillerato o entresacar algunas actividades también para cuarto de la ESO, de ahí un poquito ese carácter que tenga abierto y sobre todo flexible. Será una propuesta didáctica también que estará incluida en un aprendizaje basado en proyectos, que será lo importante, y un proyecto inspirado, ¿por qué no?, en la figura de Velázquez, y que nosotros nos ocuparemos, nos centraremos en esta obra, ¿verdad?, en esta obra de las hilanderas. Entre los objetivos son los que se pueden apreciar, ¿verdad?, muchos de ellos, todos los de tercero de la ESO, pero si hubiera que destacar alguno, nos fijaríamos en el objetivo D, nuevamente con esa palabra despertar en el alumno actitudes críticas a través de la obra de arte. Siguiendo con la propuesta didáctica, los contenidos que elaboraríamos, ¿verdad?, son indudablemente los de tercero de la ESO y nos centraríamos sobre todo en la parte que engloba el barroco, todo lo que es el contexto histórico, todo lo que es los temas literarios e incluso la parte lingüística. La propia lectura de unos textos nos llevarán al propio análisis lingüístico y al propio estudio de la lengua, tanto del siglo XVII como de la actualidad. En cuanto a la evaluación, es una evaluación sumativa, puede ser continua, y al ser la propuesta muy abierta, pues se puede acomodar.
pero sí sería muy interesante para seguir en esa línea de poder incentivar a los alumnos en la crítica, pues que ellos aprendan el espíritu de la autocrítica. De ahí que siempre propongamos actividades de propia autoevaluación. El tiempo que dedicaremos a esta propuesta estará en base y sustentada a esa flexibilidad. Estará ya enmarcada más bien en el tercer trimestre y ahí jugaríamos un poquito con lo que quisiéramos coger de esta propuesta. Y desde el punto de vista de la metodología, sobre todo, ¿verdad?, va a ser muy importante de que la metodología va a estar guiada por una serie de preguntas clave, es decir, ante el propio descubrimiento del conocimiento se hará siempre a través de preguntas, apelando a aquel diálogo platónico, ¿verdad?, que trata siempre de sacar un poquito lo mejor de cada alumno y sobre todo de interrelacionar todos estos contenidos. Esta propuesta didáctica estará centrada en el cuadro de las hilanderas, pero siempre tendrá un carácter general. Partiremos de conceptos generales, ¿verdad?, contextualizaremos e iremos ya centrando, iremos de lo más global, ¿verdad?, hasta lo más individual, que es el propio alumno. Para arrancar un poquito, ¿verdad?, pues qué sé del Museo del Prado, porque estamos en Madrid muchas veces y siempre se nos queda un poco, ¿verdad?, pues más o menos lejano, más o menos cercano. Entonces trataremos de hacer una serie de propuestas, ¿verdad?, o una serie de preguntas que nos lleven un poquito a investigar sobre la propia historia del Museo del Prado, sobre ese incendio tan famoso antes de que se construyera y sobre todo tomaremos, como ya veis ahí un poco, esos versos de Rafael Alberti, del que el compañero Antonio ya nos había hablado un poco. Entonces, como Rafael Alberti, ¿verdad?, ese entusiasmo que sintió por el Museo del Prado será también ese entusiasmo el que trataremos de trasladarle a los alumnos. El Museo del Prado, Dios mío, yo tenía pinares en los ojos y alta mar todavía, con un dolor de playas de amor en un costado, cuando entré al cielo abierto del Museo del Prado, ¿verdad? Todas esas expectativas están justamente ahí, en el Museo del Prado. Siguiendo con Rafael Alberti, ¿verdad?, un poquito retomando nuevamente lo del compañero, pues lo utilizaremos también como motivo, como motor, ¿verdad?, de despegue para ese acercamiento de la pintura y de la poesía. Entonces, esos versos que escribió Rafael Alberti, o ese poema, ese libro A la pintura, ¿verdad?, a ti fingida realidad del sueño, a ti materia plástica palpable, a ti mano pintor de la pintura, ¿verdad? Es un poco cómo nos va a seguir en esa trayectoria. ¿Qué es lo que hizo en esta obra Rafael Alberti? Lo que hizo fue también un elogio a una serie de pintores de aquí del Museo del Prado, que visitaba con frecuencia, como ya nos ha dicho el compañero. De entre todos, evidentemente, sacamos el que le dedicó a Velázquez, ¿no? A Velázquez le dedicó, se apareció la vida una mañana y le suplicó: píntame, retrátame como soy realmente o como tú quisieras realmente que yo fuese. Mírame aquí, modelo sometido, sobre un punto, esperando que me fijes. Soy un espejo en busca de otro espejo, ¿verdad? Este es un bonito poema que nos servirá de pretexto para trabajar el tema de los retratos, ¿verdad? Estos retratos que nos servirán para trabajar el tema de la mirada, sobre todo, y el tema de qué quiere proyectar un pintor en ese retrato, si realmente lo que ve o lo que quiere ver. También mostraremos a los alumnos, ¿verdad?, haciendo ya un juego de crítica literaria, lo que algunos críticos han dicho de la obra de Alberti, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, rescatamos la figura de Manuel Durán, que en 1984 dice de este libro: la belleza visual está ya dada, evocada por el tema mismo y por las imágenes de grandes obras de arte que todo lector culto lleva grabadas en su mente. Siguiendo con la crítica literaria, Abelardo Linares en 1990 concluye que el libro entero no solo está dedicado a la pintura, sino que está escrito desde la pintura, desde la mirada que es la pintura. Esta oda a la pintura es un abrazo, como vemos, entre la pintura y la poesía, dos artes, como ya ha quedado antes expuesto, que siempre han caminado de la mano, ya recogido por Horacio también en ese tópico de ut pictura poesis, que curiosamente es el germen
de los estudios actuales de literatura comparada. Tampoco nos vamos a olvidar de otros escritores que han elogiado las obras de los pintores. Ahí tenemos el libro de Manuel Machado con su obra Apolo, teatro pictórico, ¿verdad? Nuevamente un elogio a muchos de los pintores de aquí del Museo del Prado. O también, ¿por qué no contarles anécdotas de numerosos autores de la actualidad, como Eduardo Mendoza, por ejemplo, que uno de sus grandes socios es acudir al Museo del Prado y no para recorrer pasillos y pasillos, que está muy bien, a lo mejor solamente para contemplar una obra de arte, ¿no? Que le sirva de inspiración y como una especie de obsesión que le ayuda a configurar su propia obra, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí derivaría otra actividad muy atractiva que consistiría en escribir estos textos poéticos por parte de los propios alumnos dedicados a estos escritores, o pequeños microcuentos, por ejemplo, inspirados en cualquier detalle de cualquier obra pictórica, que ya seguramente la haríamos en la otra parte, ¿verdad?, de cuando ya estuviéramos en el Museo del Prado. Siguiendo con Rafael Alberti como pretexto un poquito, ¿verdad?, podríamos plantear la pregunta ¿qué pasaría si, ¿verdad?, una noche pues nos quedáramos aquí en el Museo del Prado? La obra ya mencionada anteriormente, de Noche de Guerra en el Museo del Prado, ¿verdad?, de Rafael Alberti, es un buen pretexto también, aunque estaba contextualizada en el tema de la guerra civil, pero no deja de ser o no deja de inspirar una suerte de creatividad en aquellos personajes, obras de arte que están colgadas y que de repente cobran vida, ¿verdad?, y cómo pueden interactuar con la propia persona que está en el museo. Sobre todo las últimas líneas de este fragmento que he entresacado, cómo Alberti llama al Museo del Prado como casa, ¿no?, casa de la pintura. Y la llamo así casa porque para mí fue la más bella vivienda que albergara mis años de adolescencia y juventud. A ella llegaba yo cada mañana quedándome arrobado en sus cuartos más íntimos o en sus grandes salones por los que oía de pronto el ladrar de los perros de Diana, o me encontraba de improviso en el claro de un bosque con las tres diosas de la gracia, lozanas y redondas, como aquel fauno de los campos de Flandes que las ofreciera un día a nuestros ojos. Los cierro ahora, sí, señoras y señores, y al cabo de tan largos años de destierro y angustias, todavía las veo, sorprendido. Era yo un inocente pueblerino cuando me atreví a entrar por vez primera en esta casa, ¿verdad? Ese concepto de casa para un museo, ¿verdad?, que nos acoge, es un poquito el que también tenemos que sembrar como semilla o pretendemos en los alumnos. Y un poquito para interactuar y para darle más cercanía o quizás un carácter más moderno, ¿por qué no?, ¿verdad?, alumnos que rondarán los 14, los 15 años, ¿cómo no habrán visto esa película, verdad?, Noche en el museo, donde los personajes, ¿verdad?, por la noche, el vigilante, pues de repente empiezan a cobrar vida y cómo interactúan, ¿verdad?, y cómo interactúan con el propio protagonista. Por lo tanto, de esta película pues también podremos visualizar algunas imágenes, ¿verdad?, con las que lanzaríamos las siguientes preguntas, siempre con estas preguntas que nos sirven un poquito de hilo conductor. ¿Qué pasaría si los personajes retratados en el Museo del Prado cobraran vida? O también, ¿por qué no?, ¿de qué obra pictórica te gustaría formar parte?, ¿no? O reflexiones en torno al retrato. ¿Te gustaría que un pintor famoso te hubiera pintado o te hubiera retratado y estuvieras expuesto en una galería del Museo del Prado? ¿Y qué pretenderías expresar con tu mirada al visitante, al espectador del Museo del Prado? Nos da pie, sobre todo, para trabajar el retrato literario, ¿no? ¿Qué es eso del retrato, el retrato literario, el retrato pictórico? ¿Cómo apreciamos la etopeya en una obra pictórica, ¿verdad? ¿Es más importante que la propia prosopografía? Y a partir de ahí, ¿por qué no elaboran su propio retrato, ¿no?, como esas grandes novelas que tenemos, el retrato de Dorian Gray, por ejemplo, ¿no? Bueno, pasaríamos, por ejemplo, para ir un poquito cerrando el círculo o acercándonos un poquito a nuestro zoom hacia la obra de las hilanderas, llegaríamos un poquito a detenernos en la figura de Velázquez. ¿Qué sé de Velázquez y qué sé del siglo XVII? ¿O qué escritores convivieron con el pintor, verdad?
e incluso antes de ello plantearíamos un debate en clase en torno a la propia comunicación artística entre la obra literaria, si realmente hay una comunicación entre la obra literaria y el lector, la obra artística y el espectador. Bien, a partir de ahí, indudablemente, como todos conocemos, ¿verdad?, la obra del Capitán a la Triste de Arturo Pérez Reverte es un instrumento, un recurso fundamental que nos va un poquito a contextualizar toda la época del barroco, y para darle un poquito más de ser un poquito más dinámico, pues la podemos un poquito equilibrar con la película también, ¿verdad?, para quedarnos con no solo la lectura, que está evidentemente muy bien, también con las imágenes de la película. Sobre todo, pues leeremos, por ejemplo, el capítulo 1 de esta novela, que es fundamental para contextualizar, y además nos da pie para plantear otro debate, porque aquí hay un intercambio entre la realidad y la ficción, nada nuevo, porque esto ya lo hizo Cervantes. Vamos a ver en una ficción, como es la novela del Capitán a la Triste, cómo personajes de la vida real, como Velázquez, ¿verdad?, pasan ahora a formar parte del mundo de la ficción, interactuando. Ese recorrido de ida y vuelta de la realidad a la ficción, de la ficción a la realidad, indudablemente es el Quijote. Y aquí está también Cervantes. Y como no, pues en su siglo pues hay que hablar también aquí de Cervantes. La obra de Pérez Reverte también con la lectura nos va a servir indudablemente para trabajar la lengua, porque nos va a servir la lengua que se utilizaba en el siglo XVII y sobre todo, algo muy curioso también, pues a intercalar, todo no tiene que ser tampoco muy serio y muy formal en el lenguaje literario. Vamos a entresacar hasta expresiones coloquiales, esta boca es mía, ¿verdad?, si te he visto no me acuerdo, una de cal y otra de arena, ¿verdad?, nos va a dar pie para jugar que también la lengua coloquial entra a formar parte de una obra literaria. Y sobre todo, por ejemplo, ¿qué es esa expresión de tirar de espada, ¿no? También es ¿qué espadas famosas son las que conocemos? Pues todo esto nos hace un poquito resaltar la interconexión entre todas estas artes. Vemos abajo, ¿verdad?, un poquito de la imagen proyectada, que tenemos la foto por un lado o el retrato de Quevedo, por un lado, y por otro lado tenemos un poema. Vemos, lo que quiero mostrar es un poquito cómo todas las artes en una época, pues no solamente es que convivan, sino que interactúan, porque ese retrato de Quevedo, supuestamente, o hay un poquito de ambigüedades, lo pintó Velázquez. Y por otro lado tenemos el soneto que que Quevedo le dedicó a Velázquez. Tú, si en un cuerpo pequeño eres pincel, competidor valiente de la naturaleza, hácete el arte dueño de cuanto vive y siente. Y por ti el gran Velázquez ha podido, diestro cuanto ingenioso, ansí animar lo hermoso, ansí dar a lo mórbido sentido con las manchas distantes, que son verdad en él, no semejantes. Vemos un poquito toda esa interconexión de las artes. A partir de ahora nos centraremos ya en las hilanderas que presidirá nuestra aula durante todo el trimestre. Y, por ejemplo, un recurso muy bueno que nos facilita el Museo del Prado es aquí en la librería, ¿verdad?, que nos puede sacar cualquier imagen en el instante, cualquier imagen de cualquier cuadro del Museo del Prado a cualquier tamaño. Entonces sería muy bonito, ¿verdad?, llevarnos una imagen de las hilanderas a escala grande y nos la llevamos a nuestra aula y la tenemos allí mientras dura, por ejemplo, todo el trimestre, porque vamos a ir trabajando este cuadro por planos. Entonces, la primera actividad será que los alumnos perciban este cuadro, ¿verdad?, por medio de los sentidos. Y más allá de lo puramente visual, ¿verdad?, tratarán de hacer una descripción sensorial como la que yo les he leído un poquito al principio, que es la que les servirá a ellos de modelos. Entonces, pasando ya al cuadro, iremos desde el plano que está más al final hasta el primer plano. Entonces, volvemos a lanzar otra interrogación. ¿Por qué una mujer raptada, ¿verdad?, es la que nos aparece reflejada allí en el tapiz? ¿Qué quiere expresar Velázquez, ¿verdad?, con la incorporación de esta mujer raptada, que realmente es el mito, ¿verdad?, el rapto de Europa? ¿Qué pretende con ello, ¿verdad? Si realmente, como saben o previamente les explicaremos, que
Este mito ya ha sido pintado por otros pintores, como fue Rubens o Tiziano, maestros de Velázquez. Es un homenaje que le quiere dar, que quiere hacer a sus grandes maestros. ¿Por qué acude él? Y curiosamente no es la primera vez que lo hace, porque ya lo ha incluido en otra obra muy famosa. Entonces, esta obra de las hilanderas, que es ya del final de sus años, ¿verdad?, se siente en deuda con sus grandes maestros y los quiere homenajear. ¿Qué pretende al incluir el nuevo rapto de Europa en una de sus últimas obras? ¿No? Es un poquito sentirse tranquilo por homenajear a todos sus maestros. Entonces, reflexionaremos y trabajaremos textos en los que, ¿verdad?, se perciba en los textos literarios también este tipo de homenajes, ¿verdad? Indudablemente haremos una lectura de este mito, del mito de Europa, y algo muy importante y algo que deberían, o que al menos a mí me gusta hacer mucho, es buscar la etimología de las palabras, porque a partir de la propia etimología, ¿verdad?, podemos acceder al propio autoconocimiento. Europa, el mito de Europa, no es el nombre que le da a nuestro propio continente. Europa nos facilitará nuestro propio conocimiento porque formamos parte de ese continente, ¿no? Y además Europa nuevamente vuelve a ser una mujer aquí. ¿Qué carácter va a tener esta mujer? Y también, si nos ponemos a analizar todos los símbolos, ¿verdad?, tenemos ahí la presencia del toro. El toro tiene algún símbolo, ¿verdad?, en todo el mundo artístico que podemos deducir de ello, ¿verdad? Bien, el mito de Europa lo vemos aquí reflejados en cuadros, ¿verdad?, en obras pictóricas, pero también ha sido motivo literario de escritores que lo han incluido en sus obras. Por ejemplo, Lope de Vega, para ir un poquito en consonancia con la época, pues también tiene un poquito, ¿verdad?, también tiene ese texto de Europa y Júpiter, en el que toma este mito. Pero si nos centramos un poquito en el siglo XVIII, vemos a Benegasi, ¿verdad?, que utiliza también este mito, pero ahora de una forma jocosa, que podemos utilizarlo también, no tiene por qué ser todo excesivamente serio, ¿no? Aquel Dios que de divino tuvo, de divino lo que yo de Romo, ¿verdad? Y continúa así todo este soneto. Bien, si vamos un poquito situando nuestro zoom dentro del cuadro, nos vamos a situar ahora en otro plano. Ese plano es el que nos sitúa a estas dos mujeres. ¿Por qué compiten estas dos mujeres? Ahora son Palas Atenea y Aracne, ¿no? Entonces, dos mujeres, nuevamente, que ahora están compitiendo, ¿verdad? Y leeremos nuevamente de qué se trata, el mito de Atenea, el mito de Aracne, ¿verdad? Caracterizaremos a estas protagonistas, señalaremos si son mujeres valientes del siglo XVII, si Aracne nos identificamos con Aracne porque es una mujer que ha tratado de desafiar a una superiora, ¿verdad? Si realmente es una mujer superiora, es una mujer valiente o por el contrario es una mujer vanidosa. Se trata de una mujer muy activa frente a la Europa que habíamos visualizado anteriormente, más bien pasiva. Bien, actividades como qué reto, ¿verdad?, plantearías tú a alguien superior, ¿verdad? Reflexionaríamos sobre la propia creación artística femenina, si realmente hablamos de machismo, si no hay un machismo que es femenino, ¿verdad? Y aprovechando un poquito también el Museo del Prado, rescataremos la figura de Carolina Coronado, que está aquí también retratada por Madrazo, ¿verdad? Una poetisa del romanticismo que tuvo también sus dificultades, que de alguna manera, ¿verdad?, en estos versos, ya viene, mírala, ¿quién? Esa que saca coplas, Jesús, qué mujer tan rara, tiene los ojos de loca. Ya la catalogaban de loca por ser una mujer artista intelectualmente, ¿verdad? Entonces, plantearíamos ahí todos esos debates. Bajando el zoom, ¿verdad?, que pretendemos y situándonos en otra escala, tendemos nuevamente a tres mujeres ahora. ¿Quiénes son esas tres damas elegantes? Son lo que nos podemos preguntar. ¿Son meras espectadoras? ¿Nos representan a nosotros como espectadores que contemplamos obras de arte? Y curiosamente, ¿por qué una de ellas me miran? ¿Mantienen una conversación? ¿Qué me dice la dama que me está mirando? ¿Acaso es la narradora, ¿verdad?, de toda la historia que está sucediendo ahí, ¿verdad? Con esta mirada, ¿verdad?, este juego de miradas, podemos trabajar el tema de la mirada en los textos poéticos, ¿verdad?,
por una mirada a un mundo, o sobre todo, y que vuestro mirar ardiente, honesto, ¿verdad?, nos da pie para jugar un poquito con ese pretexto de la mirada. Pero si nos centramos un poquito, aunque aquí está un poquito difuminada, he tratado de rescatar la figura de la mujer que nos mira y planteo, ¿verdad?, pues no, es como lanzar un brindis al sol o como lo queramos llamar, un guiño poético del propio Velázquez. ¿O acaso puede ser un autorretrato femenino del propio Velázquez, ¿no?, en el sentido de que si vemos, si nos fijamos un poquito en las cualidades que tiene la dama, resulta que responde a todo el canon de belleza renacentista, ¿verdad? Parece que nos recordara ese verso de Garcilaso de la Vega, en tanto que de Rosa y Azucena, pero curiosamente tenemos aquí a Quevedo, que ha tomado ya las herencias de Garcilaso en este otro soneto, ese color de rosa y de azucena y ese mirar sabroso, dulce, honesto y ese hermoso cuello blanco enhiesto, ¿verdad?, que de alguna manera vemos, es mostrar a los alumnos cómo los escritores o los artistas van bebiendo de propias obras anteriores para crear sus futuras obras, ¿verdad? Y en todo caso, ¿por qué no lanzamos esa pregunta? ¿Es Velázquez un defensor del mundo femenino del siglo XVII? Si vamos situando, bajando un poquito el zoom, ¿verdad?, ya nos situamos en la primera escena donde aparecen ahora 5 mujeres. ¿Qué hacen estas 5 mujeres, no? Es una escena poblada de grandes simbologías, sobre todo la simbología del círculo que preside toda esta escena, la rueca, el moño, las pulseras, el propio ovillo, el círculo, ¿no? ¿Qué puede significar? Es el paso del tiempo, es el tempus fugit, es ese eterno retorno, ¿verdad? Otra simbología es el mismo tema del hilo, relacionado, ¿verdad?, las hilanderas, el hilar, el cortar el hilo, o por qué no cortar el hilo y permanecer en una obra artística, o es el juego de contrastes entre la juventud y la vejez, como tenemos aquí en la figura supuestamente de Palas Atenea y de Aracne. Bien, entonces nos dará pie para analizar todas estas situaciones y, ¿por qué no?, a dónde nos refiere toda esta escena. Si indagamos un poquito en el imaginario cultural, vamos a rescatar la figura de Penélope, ¿no? Penélope siempre tejiendo, porque no quería que su tiempo tampoco pasara, o, ¿por qué no?, los cuentos infantiles que desde pequeños siempre nos han tratado de contar, ¿verdad?, y que han quedado un poquito en la memoria, en la propia memoria que nos ha ido configurando. En todo caso, esta escena, ¿verdad?, lo que está recreando es un oficio de mujeres, un oficio artesanal, en contraposición, podríamos decir, con un oficio de hombres, como por ejemplo era la fragua de Vulcano, ¿verdad?, todo masculino, como habíamos visto en su momento, ¿verdad? Entonces, podríamos analizar multitud de simbología que tenemos en este cuadro. En todo caso, este cuadro, ¿verdad?, es un cuadro de mujeres curiosamente pintado por un hombre, ¿no? Es algo muy curioso que nos daría pie también para acercar una serie de textos, sobre todo de novelas del siglo XIX, como obras como Madame Bovary habían sido escritas por hombres que analizaban toda la psicología femenina. Si nos centramos nuevamente en la figura de la dama, ¿verdad?, más que una mirada, podría ser una mirada reprobatoria de aquello que nos pudiera decir, ten cuidado, ¿verdad?, no vayas a creerte más vanidosa que tus superiores, ¿no?, típico de esta época del barroco. Pero ¿por qué no aventuramos ese atrévete a saber, ¿verdad?, que nos está dirigiendo esta dama a cada una de los espectadores que somos y en particular, ¿verdad?, a nosotras, a las mujeres, ¿verdad? La mujer pintora, por ejemplo, en el siglo XVII es un tema apasionante también. ¿Qué pintoras convivían con Velázquez en esta época? Sobre todo, y si nos centramos en el Museo del Prado, ¿qué mujeres pintoras ofrece el Museo del Prado, ¿verdad?, que tenga sus colecciones? Entonces vamos a llegar a la figura de Sofonisba Anguissola, ¿verdad?, una pintora del barroco también, y que ha sido un poquito, ¿verdad?, anulada, que quedan muy poquitas obras de ella. Averiguaríamos quién es esta pintora, cuál era su origen familiar, y lo pongo porque
todas sus hermanas tenían nombre de Minerva, ¿verdad?, de temas relacionados con la mitología, cómo apareció aquí también en Madrid, cómo cuadros que ella pintó fueron atribuidos a grandes pintores de su época, ¿verdad?, la importancia del retrato, nuevamente la mirada. Y algo que ella dijo, ¿verdad?, la vida está llena de sorpresas, intento capturar estos preciosos momentos con los ojos abiertos, ¿no? Es un poco lo que trataríamos también de pasarle a los alumnos. Siguiendo con la misma figura, con la escritora, la narrativa del siglo XXI rescata a estas pintoras y escritoras silenciadas. Tenemos aquí a Carmen Boullosa, que con esta obra, ¿verdad?, de la Virgen y el violín, tiene como protagonista a esta pintora, pero también a escritoras de la época que han sido silenciadas. Todo esto nos da pie para venirnos a nuestra actualidad, que ha pasado, bueno, hacer un recorrido de la propia historia de la mujer, cómo ha ido, sobre todo desde el punto de vista intelectual y artístico, ¿verdad? ¿Y qué sucede hoy, no? Entonces, aquí tenemos la obra famosa, ¿verdad?, Yo soy Malala, ¿verdad?, cómo en algunos contextos la propia educación está prohibida, ¿verdad? Bueno, ¿por qué las hilanderas a escena? Las hilanderas a escena, no nos olvidamos de Buero Vallejo, que la llevó, ¿verdad?, a la obra con el diálogo secreto, una obra que toma, que lo que nosotros pretendemos hacer, llevar el cuadro a nuestra clase, es lo que hizo Buero Vallejo, puso la obra, ¿verdad?, en el escenario como protagonista, ¿no? Y aquí hizo una interrelación entre la propia, creó sus propios diálogos inspirados en esta obra. Pero Buero Vallejo, ¿verdad?, no es la primera vez que toma obras de Velázquez, sino que ya lo hizo con la otra obra de Las Meninas, fantasía velazqueña, o en ese otro libro de ensayos, ¿verdad?, que toma a esos tres maestros como Valle Inclán, Velázquez y Lorca. Vemos, por lo tanto, a Velázquez en Buero Vallejo, cómo las artes están todas interactuando. Y ya por último, ¿verdad?, lo único que pretendemos o tratamos de fraguar, ¿no?, es una conciencia propia en cada uno de los alumnos, ¿no?, a través de mirar, interpretar, comprender, conocerse, crear, de alguna manera todo aquello que los pueda conmover, que los puedan cambiar. Y con esto finalizamos. Muchas gracias por todo.